Señor, los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Después de adorar y bendecir al Señor, Él quiere darnos su santa palabra por medio de este pequeño siervo. Vamos a orar y a pedir la dirección del Altísimo en esta preciosa hora. Señor, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Invitamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de poder, nuestro Maestro por excelencia que nos dejó nuestro amado Jesús, para que nos enseñe su santa y divina palabra. En el nombre del Señor Jesús, te decimos, Señor, habla, que tus siervos oímos y pondremos en práctica lo que tú nos digas. Amén. Ya vamos al libro de Efesios, el capítulo número 1, les invito para que lo abramos y leamos los versículos del 3 al 8. Y nos dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Bien, veo una porción preciosa de la palabra donde el apóstol nos dice que el Señor nos ha puesto como bendición sobre esta tierra. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, no faltó ninguna, con toda bendición espiritual, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tuviésemos que discernir un poco más este versículo, tendríamos que entender lo que nos dice la palabra. Que si todas las bendiciones espirituales vinieron sobre la iglesia, vinieron sobre ti, vinieron sobre mí, ¿qué somos? Bendición, o debemos ser de bendición, porque algunos de pronto no lo somos por nuestra mala manera de vivir, porque aún no hemos dejado el viejo hombre atrás, el pecado y la malicia y bueno, todas esas cosas. Pero yo creo que el Señor, según esta palabra, nos ha puesto como fuente de bendición sobre un mundo que confiesa maldición. Entonces, ¿qué pasa con la oscuridad cuando llega la luz? La oscuridad se disipa, se va. ¿Qué pasa entonces con la maldición cuando llega la bendición? Que la maldición tiene que huir. ¿Y quién es la bendición? Según la palabra que estamos viendo, la bendición eres tú. La bendición soy yo. La bendición es la iglesia. Y donde quiera que tú y yo vayamos, llevamos bendición y la maldición tiene que desaparecer. Así como cuando prendemos la luz, las tinieblas huyen, porque más puede la luz que las tinieblas. Entonces dice el apóstol que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es maravillosa la palabra del Señor. Y que nos escogió antes de la fundación de la tierra. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. ¿Pero para qué nos escogió? Dice, para que seamos santos, puros y sin mancha. Solo así podemos ser de bendición. Porque si hay impureza en nuestras vidas, así prediquemos muy bonito, cantemos muy bonito, alabemos muy bonito, pues no estamos haciendo mucho por cuanto no somos de bendición. Porque hay manchas, porque hay pecados, porque hay culpas. Cuando uno se pone un traje de color blanco y ese traje está manchado, se echó a perder. Si yo me lo pongo,
se van a dar cuenta que es un traje manchado que ya no sirve o que me queda muy mal. Mientras que si es ropa oscura ni se dan cuenta si está limpia o no está limpia. Y el Señor nos dijo que nos vistiésemos con un traje blanco que significa la santidad. Entonces, así como la luz contrarresta la oscuridad, asimismo, debemos nosotros contrarrestar la maldición con la bendición. Tú eres de bendición, mi amado hermano, mi hermana hermana. Somos de bendición. No crea que usted es uno más del bulto por ahí, uno más que viene y que va. No. La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Donde haya un enfermo y llegue un hijo de Dios, un hijo ungido de Dios, esa persona se debe sanar, aún solo con la llegada suya. Dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, aún la sombra de Pedro servía para sanar a los enfermos. Dios nos ha puesto como bendición. ¿Dónde está que no la encontramos? ¿Dónde está que no la desarrollamos? ¿Dónde está la bendición tuya y mía? ¿Dónde está guardada? Está contrarrestada porque hay pecado, porque no somos cristianos verdaderos, de pronto sino cristianos medio, y con el Señor no funciona lo medio, con el Señor funciona lo que es. Una palabra que dijo el apóstol Pedro, que a mí me ha marcado tanto, es cuando aquel mendigo esperaba recibir una limosna y Pedro vio que no tenía ni un peso en el bolsillo, no tenía nada. Y le dice al hombre, no tengo plata ni oro. Ay, no es un cristiano sin 5. Sí, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú para dar? Pedro le dijo, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios, porque Pedro sabía que Dios le había puesto como bendición. Y si Dios nos puso como bendición, no podemos pasar como cualquier persona por ahí. Ay, esos pobres están enfermos. Ay, Señor, se apiade. Chao, chao, chao. Hacemos lo de Levita y el sacerdote cuando vieron al hombre allá que había sido atracado. Pobrecito, chao. Tenemos que desarrollar ese poder que Dios nos ha dado. Sin fanatismo ni nada, pero con las armas del Espíritu. Lo que les decía de Pedro está en el libro de los Hechos capítulo 3 y el versículo 6, si lo quieren comprobar. Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo de eso doy. Y que tuvo poder para sanar a ese enfermo en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que tenemos nosotros. Pero entonces, ese evangélico ni plata tiene, no, yo no tengo dinero, pero debo tener el poder de Dios. Porque el Señor nos ha puesto como fuente de bendición para un mundo que confiesa maldición. Ve uno las películas y siempre están diciendo maldiciones, siempre están diciendo cosas inmundas, siempre están diciendo todo en la calle. Esta llave tales por cuales, ese carro tal por cual no prende, ese hijo y no sé qué carro. Todo eso. Declaran maldición. ¿Qué tiene que declarar el pueblo de Dios? Bendición. Pero si me maldicen a mí, yo le digo, mire, le concedo el doble de lo que usted me desea. ¿Qué estoy haciendo? Estoy revolviendo maldición con maldición, pero no estoy contrarrestando la maldición que echaron hacia acá para que se regrese. Dice la Escritura que somos de bendición. No podemos hallar naranjas en el árbol de aguacates. Si sube al árbol de aguacate, ¿cómo va a encontrar una naranja allá? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar santidad en un árbol que no la tiene? Ese árbol somos nosotros, porque es una figura que toma el Señor mismo, ¿no? Entonces, así mismo nosotros no podemos ofrecer poder de Dios si no lo hemos recibido de Dios. No somos cualquier evangélico por ahí, cualquier cristianito, ni nada. No, Señor, dice la Biblia. No es para que nazca el orgullo en nosotros, sino para que veamos y entendamos que no somos cualquier cosa, que Dios ha puesto a su iglesia como bendición para contrarrestar la maldición de este mundo. Este mundo solo maldice, vocifera, dice groserías, vulgaridades, mientras el pueblo de Dios
tiene que estar bendiciendo. Pero hay personas en el pueblo de Dios que se unen a esas maldiciones y también dicen maldiciones. Entonces, ¿qué estaremos haciendo, mis amados hermanos? ¿Por qué? Yo pienso que, bueno, según por la palabra, pienso que más puede la bendición que la maldición. La bendición contrarresta toda maldición. Volvamos al tema del cuarto oscuro. Está oscuro, prenda la luz. ¿Y dónde está la oscuridad? Se desapareció. Nosotros, dice la Biblia, somos la luz del mundo. Privilegio muy grande. Y si somos la luz del mundo, ¿qué somos? Bendición. Somos la bendición que el Señor ha colocado sobre la tierra. Si miramos un momentico en el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 8 al 12, leamos 3, 8 al 12, dice la Escritura: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Qué es eso? Las maldiciones. Todas las porquerías que se hablan por ahí. Y cuando están diciendo esas maldiciones se creen lo más grande, lo mejor. Y dice el 9: con esa lengua que maldecimos, con ella bendecimos al Dios y Padre Celestial. Aún en el pueblo cristiano se oyen estas cosas, lastimosamente. Y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la Escritura. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿O es dulce o es amarga? Mis amados, dice la Sagrada Escritura en el versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Que estábamos viendo, la naranja no puede producir aguacate, ni los aguacates pueden producir naranjas. Entonces dice aquí, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O es salada o es dulce. O es cristiano o es del mundo. O es de bendición o es de maldición. El apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les dicen: no erren porque cuando ustedes se ponen a hablar con otras personas del mundo y se ponen a conversar cosas corrompidas, usted se está corrompiendo en vez de estarse bendiciendo. Leamos mejor para que sea la palabra la que nos habla. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que cuidarnos, ¿no? Ahora es de mejor familia. Sí, somos de mejor familia realmente. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, a la celestial. Entonces, tenemos que huirle a esas conversaciones corrompidas, a esos cuentos de doble sentido, esos chistes verdes. A correr se dijo. Porque dice la Escritura que las malas conversaciones pueden corromper nuestras buenas costumbres. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, mis amados hermanos. Amén. Porque más puede la bendición que la maldición. Leamos lo que dice Lucas capítulo 6 y el versículo 28. Lucas 6, 28. Gloria al Señor. Dice así: bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. No dice si alguien lo maldice, usted contéstele el doble. No le diga, le deseo el doble de lo que usted me desea. Estamos maldiciendo también. Así no diga yo la palabra, la grosería, la palabra mala. Al decirle yo le deseo el doble, pues estoy maldiciéndolo también. Pero aquí, ¿cómo es que dice la Escritura? Bendecid a los que os maldicen. Un poco difícil, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer. Que usted es esto, que lo otro. Bueno, Dios lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Y yo voy a recibir bendición por no contestar con la misma arma.
Porque eso dice la Escritura y bueno, es un consejo precioso que Dios nos está dando en esta preciosa tarde. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Mis amados, entonces, ¿qué dice la Escritura? Volvamos a la palabra inicial. Debemos ser bendición en un mundo que confiesa maldición. Debemos ser como la luz en las tinieblas. Porque eso dice el Señor, que somos la luz del mundo. Entre otras cosas, porque el Señor hace otras muchas comparaciones bonitas hacia su iglesia. Entonces, si dentro de nosotros todavía hay maldiciones, hay vociferaciones, malas palabras, malas ideas, odios, rencores guardados, raíces de amargura, ¿cómo podemos ser de bendición? Para que seamos de bendición tenemos que ser, como dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 7, versículo 38. Les invito a que lo leamos. San Juan 7:38. El que cree en mí, oiga, no es cualquier persona, el que cree en mí, dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de dentro de ti, de dentro de mí, dice, correrán ríos de agua de vida. No dice correrán ríos de maldición, ríos de vociferación, sino ríos de agua de vida. ¿Y sabe cuáles son esos ríos? La unción, la presencia del Espíritu Santo. Mire, sigámoslo leyendo. Otra vez el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Tú eres de bendición. No te dejes convencer del diablo que tú no eres nada ni nadie, que eres solamente un cristianito, un evangelito así. No, no, no. Somos de bendición. Y vamos a contrarrestar la maldición con la bendición de Dios. Dios te siga bendiciendo y te haga de bendición en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que estés. Digámosle al Señor, gracias Padre, porque me has hecho siervo y sierva de bendición. Te pido que me ayudes para brillar como la luz, para brillar en medio de las tinieblas, para ser, Señor, el que contrarreste la maldición de este mundo con la bendición del Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios Todopoderoso les siga bendiciendo, mis hermanos. Amén.